Muy bien, saludos fraternales a todos vosotros que estáis acompañando desde casa nuestro estudio de hoy. Damos la bienvenida a Mamen, con quien dividimos aquí la responsabilidad de la conducción hoy, a nuestros invitados de hoy, a Carmen Cardona. Ella es cofundadora de la Sociedad Espírita de Cartagena, sócia fundadora y presidenta de la Asociación Espírita Senderos de Paz de Barranquilla, Colombia. E também damos as bem-vindas a Fernando Lora, que é doutor em medicina, cofundador do Centro Espírita Elupina Cordeiro, em Santo Domingo, República Dominicana, conferenciante e colaborador do CESF. Sean muito bem-vindos. Gracias. Nosotros agradecemos a los asistentes que nos acompañan hoy, ¿no? Y aquellos que comparten nuestras transmisiones contigo, Mami. Gracias, Carlos. Pues daros las gracias a todos, a los invitados, gracias a Carlos, Carmen, Fernando y gracias a todos los asistentes. Estamos como siempre, como cada viernes, con una tarea de divulgación pública, ¿verdad? Y hoy estamos para presentar un coloquio. El tema es la transición planetaria, han llegado los tiempos y señales de los tiempos. Está muy bien referenciado, como ya sabéis, en la codificación espírita, especialmente en la Génesis, en el capítulo 17, en el segundo advenimiento de Jesús, y el capítulo 18, los tiempos han llegado. Y haremos una pequeñita introducción del Evangelio de Mateo, en el que dice que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y así todo vendrá el fin. Aquí está, como os he dicho, en Mateo, en el capítulo 24, del 10 al 14. Muy bien, Mami. Vamos a presentar la primera pregunta a Carmen para inaugurar aquí nuestros coloquios. Y tú que estás acompañando, por favor, puedes poner tus preguntas, comentarios en el chat, que nosotros vamos aquí aprovechando, ¿no, Mami? Carmen, Sí. según nos esclarecen los espíritus, el grado evolutivo de los mundos depende del grado evolutivo de sus habitantes. E sendo a lei del progresso uma lei natural, entendemos que tanto os espíritos como os globos estão sometidos a dicha lei e que dicho progresso é contínuo. Então, que devemos entender por transição planetária? Muy buenas tardes a todos, gracias por esta invitación, compartir con el doctor Fernando Lora, un placer. En esta pregunta que tiene una entrada que nos presenta prácticamente la plataforma del tema, hay una ley del progreso inscrita, tanto material como moralmente, que nos habla de esa progresión de los mundos. Tenemos que remontarnos a la creación primitiva, la creación que viene de Dios, su manifestación del pensamiento, creando ese universo donde aún nosotros sabemos que hay núcleos de masa energética formándose y generando manchas que no son más que nuevos soles, nuevos sistemas, nuevos mundos de una manera ininterrumpida. Hoy tenemos clasificado, gracias al estudioso, metódico, culto, maestro Allan Kardec, esa clasificación de los mundos y podemos entender ese crecimiento y esas modificaciones que hablan de la evolución de los diferentes planetas. Entonces tenemos mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, mundos de regeneración, mundos felices, mundos divinos
y eso va acorde con el habitante. El habitante primitivo estará en el mundo primitivo. Los habitantes de expiaciones y pruebas estamos en este mundo de expiación y prueba en transición, que es la pregunta. ¿Qué debemos entender por transición? Tránsito, cambio, camino. Se van a dar situaciones críticas para bien. Se van a dar situaciones de mucho conflicto. Estamos en estos momentos en la profundidad de los abismos de todos los conflictos. Tenemos guerras, tenemos ambiciones, tenemos problemas, porque el ser humano bueno, que sí existe y en un gran número, trabaja silenciosamente. El ser humano dedicado al mal hace todo el escándalo posible para tener la bandera de su, digamos, de su liderazgo en criminalidad y en maldad y generar muchos temores, muchos miedos. Entonces estamos en ese periodo porque va a haber una depuración, va a haber un cambio. Aquellos espíritus que se mantengan en su maldad no retornarán a ese planeta que va a ser de regeneración. Entonces estamos en esa transición. Pareciera que estuviéramos todos revueltos, pero se está haciendo un trabajo de decantación, separando el trigo de la cizaña, para luego sembrar en el jardín de amor que el Maestro Jesús nos vino a enseñar y poder tener cosechas en su debido tiempo en un mundo de regeneración. Excelente. No sé, Fernando, si quieres aportar algo Sí, a yo esta misma cuestión. quería agregar que tenemos que pensar que la humanidad terrestre no solamente es la encarnada, la desencarnada también lo es. Y somos 20.000 millones de almas y en ese plano espiritual desencarnado hay mucha ignorancia y hay mucha reticencia hacia el bien. Eso no quiere decir que también no hayan esferas buenas, claro que sí, pero predomina por el tipo de planeta que somos la ignorancia y el atraso espiritual. Muy bien, Fernando. Vamos a continuar, ¿no? Con hablando de este proceso y la idea de esta transición, esta verdad, ¿no? Que ya conocemos. ¿Cómo pensamos que se va a producir? ¿Cómo se va a presentar? ¿De una forma repentina o va a ser, por el contrario, se va a desarrollar de una forma paulatina? Paulatina. ¿Para Fernando? ¿Quién es la pregunta? Para Fernando. Bueno, sí. Bien. Continúa. Kardec, en el capítulo 17 y 18 de la Génesis, nos explica realmente con esa debida prudencia de un maestro y un espíritu superior, de que este tránsito se va haciendo se hace paulatinamente. Van entrando, vamos a decir, el proceso, los espíritus más atrasados van desencarnando y ya no renacen en la tierra y vienen nuevos espíritus, reencarnan en la tierra, que ya viene. Manuel Filomeno de Miranda nos dice que del planeta de la estrella de Alcione vienen espíritus a reencarnar en la tierra de la constelación de Tauro, vienen a reencarnar en la tierra para ayudar a ese proceso de acelerar el adelanto terrestre. E igualmente, espíritu de alta sabiduría del pasado vienen a reencarnar tanto en la física, en la ciencia, en la filosofía, en la educación, en la medicina, vienen a aportar sus avances para que este mundo pueda cambiar de manera más ostensible. Pero el bien nunca hace alarde de violencia, es paulatino y va ganando palmo a palmo ese progreso. Evidentemente, como así como en la enfermedad hay momentos de crisis, no quiere decir que no ha podido haber crisis, como existieron ya en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y otros eventos en la humanidad donde realmente se vieron esas desencarnaciones masivas
y ese aumento de la violencia. Ahora, en los últimos 30 años, ha recrudecido en todas las sociedades humanas el recrudecimiento de la violencia. Hay un aumento desenfrenado de las pasiones por el dinero, por el poder, por la sensualidad, por las drogas. Y realmente vemos que la depuración es una prueba colectiva. Todos somos tentados, pero como dice Jesús, aquel que persevere hasta el fin, pues hará la transición hacia ese mundo de regeneración. Muy bien, Fernando. Excelente. Ahora vamos a preguntar a Carmen. Nosotros examinando aquí el espiritismo y lo que dijo Jesús, ¿no? Entendemos que la transición planetaria sería este juicio final que fue anunciado en el Evangelio, ¿no? De Jesús, que él habló varias veces. Aí perguntamos, Carmen, existem pruebas ou evidências que realmente estamos vivendo os tempos anunciados? Antes de responder, quería complementar algo del aporte de Fernando en su respuesta. Sí. La parte del planeta, porque él habló de la encarnación de espíritus nobles de un alto nivel evolutivo que vienen a aportar, vienen de otros sitios, de otros mundos, con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucha entrega. Pero paralelo a ello, la tierra sufre inundaciones, sufre cambios telúricos, sufre movimientos, tsunamis, placas tectónicas que se reacomodan. Todo aquello trae una tragedia. Y esa tragedia es lo que invita al hombre a despertarse y a trabajar por la recuperación de su ciudad, de su nación, de su país. Entonces son evoluciones paralelas con velocidades diferentes. Tenemos que entender que el hombre que se pellizca ante una, digamos, ante el músculo de la naturaleza que azota su ciudad, su costa, con las inundaciones, que se lleva poblaciones enteras, lleva a aquellos que están sobreviviendo a razonar, a pensar, a despertar su inteligencia para resolver aquella situación. Eso también es progreso que va paralelo con la reencarnación de estos espíritus nobles que vienen a apoyarnos. En cuanto al juicio final, que el Maestro Jesús, respetuosísimo de las costumbres, de las creencias, no se quedaba en la forma. Él iba a la semilla, al germen, al grano de la enseñanza, que era lo importante del juicio final, cuando él lo presenta, que hay bondad y hay maldad y que ellas van a ser separadas para los elegidos y para los que van a ser emigrados al mundo que les corresponde según ese nivel de atraso, de maldad y de crueldad. Como situación, como una situación real, física, no hay ninguna evidencia. El juicio final es una figura que nos está representando a nosotros como nuestra conciencia ante las leyes divinas en el despertar, en la frontera de la desencarnación, nos vamos a ubicar como seres que hemos cumplido o como seres que hemos fallado. Vamos a tener la película de nuestra vida proyectando nuestros actos. Nosotros mismos seremos nuestros jueces y sabremos ubicarnos de acuerdo a esa misma conducta que hoy se presenta en nuestra mente, en nuestros espacios, y que nos están diciendo: yo misma me hago mi juicio. Yo misma tendré la resolución de implorar una nueva existencia, una nueva resolución, un cambio, que es lo que estamos esperando de aquellos que al desencarnar puedan rectificar y volver al seno de sus familias, de sus ciudades en este mismo planeta. Yo quería
complementar que en la revista espírita del año 1866 dice un espíritu que entre las señales o pruebas o evidencias que van a ver es el aumento de la locura y el aumento de los suicidios aquí en la Tierra. Y dice, ya en el año 1800 dice, y aún suicidio de niños. Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. Sí. También decía otro detalle, porque así como resalta las cosas negativas, también dice una cosa positiva. Va a haber un aumento de la fraternidad, porque gracias a Dios no significa que todo sea terrible ni malo. Ha habido un aumento de la solidaridad, aunque está exacerbada el egoísmo, pero hay más ONG, hay más instituciones elaborando en la beneficencia social y tratando de paliar las enfermedades incurables o esos problemas sociales en la vejez, en la niñez, en el cáncer. Y en cada país podemos ver que surgen muchas instituciones a favor de la solidaridad, que es la caridad llevada a la acción. Y eso es algo bonito. El ser humano, a raíz del mal uso que hace de la naturaleza, ha exacerbado, ha producido el cambio climático, y del cambio climático, vamos a decir, en el plan del mundo espiritual no existía tanto desastre, porque cíclicamente el planeta pasa por crisis telúricas y todo aquello. Ellos dicen que eso no es raro, lo que pasa es que nosotros tenemos una vida de 100, por más que digamos 100 años, pero 100 años es poco tiempo en el mundo espiritual. Pero si pudiéramos tener una visión de 10.000 años, viéramos que cíclicamente existen temporadas en las cuales surgen más terremotos, más huracanes, más todo. Pero ¿qué pasa? En la acción del hombre agrediendo la naturaleza ha creado el cambio climático, lo cual dio pie a un aumento de la temperatura terrestre, a un aumento de las sequías, a un aumento de las inundaciones, de los deslaves. Los huracanes y tornados son más fuertes y destructores. Entonces realmente por la torpeza del hombre se ha exacerbado esta naturaleza que parece que nos agrede, pero es culpa del hombre. Y hay una pregunta que yo quería decirla más adelante, pero me gustaría decirla aquí. La pregunta del libro de los espíritus, la 784, dice, la perversidad del hombre es muy grande. No parece que retrocede en vez de adelantar, por lo menos desde el punto de vista moral. Y dicen los espíritus, te engañas. Observa bien el conjunto y verás cómo avanza, pues comprende mejor lo que es malo y cada día corrige los abusos. El exceso del mal es necesario para hacer comprender la necesidad del bien y de la reforma. Entonces, como vemos, una crisis moral, que es la parte más exacerbada de este cambio del mundo de transición hacia el mundo de regeneración, vemos que el mal brilla y el mal, pero es lo que dice esta respuesta del libro de los espíritus. Se necesita que haya esa exacerbación de ese mal para que comprendamos la necesidad del bien y de buscar soluciones, empezando por nosotros mismos con nuestra reforma moral. Efectivamente, al final siempre la responsabilidad está en nuestras manos, ¿verdad? Antes de continuar, Fernando, vamos a invitar a los amigos a que planteen si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que nuestros invitados están comentando. Os invitamos realmente a que participéis con vuestras preguntas. Aprovechad que tenemos aquí dos personas que tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Que bueno, que estarían dispuestos obviamente a responder, ¿no? Está Carlos, está Carmen y está Fernando. Así que la invitación está hecha. Wow. Seguimos contigo, Fernando. Y vamos con la siguiente pregunta. Si realmente estamos entrando en este periodo conocido como transición planetaria,
donde debemos suponer que la humanidad está ya más adelantado, tanto moral como intelectualmente. Esta es una pregunta, ¿verdad?, que es muy recurrente. Entonces, ¿cuál es el motivo de tantos dolores y tanto sufrimiento? ¿Por qué vemos en nuestros días tanta guerra, tanta iniquidad? ¿Fernando? Sí. Hay un detalle importante a resaltar. El mundo espiritual está dando desde que empezó el tiempo de transición, del tiempo de los llamados tiempos, este tiempo de transición hacia el mundo de regeneración, el mundo espiritual está dando la oportunidad a que espíritus relativamente atrasados tengan una última oportunidad de reencarnar en la tierra y a pesar de que hay mucho mal, pero también hay mucho bien, que ellos puedan tomar ejemplo de las personas de bien que están reencarnados y que están buscando educarle y llevarle a un mejor estado evolutivo. Entonces realmente esa reencarnación masiva que en los últimos 30 años, a partir del año 2000, pues se ha ido intensificando, ha hecho que aparentemente el mal esté exacerbado. Pero eso se debe a esa misericordia divina que antes de expurgarlo, realmente se le dé la oportunidad. Y eso es algo importante a resaltar. Carmen, ¿se quería corroborar algo? Sí, cuando nosotros observamos aparentemente que hay mucho dolor, porque lo hay pandemias, hay un sufrimiento masivo, vemos quizá la indiferencia de los gobiernos, la ambición del poder y la poca solución a aliviar aquellos dolores de una comunidad. Nos preguntamos, ¿y esta es la transición a un mundo de regeneración donde entendemos que va a haber el imperio de la paz sobre la guerra, de la salud sobre la enfermedad, de la justicia sobre la iniquidad? Y es allí donde entendemos que ha habido una limpieza de las esferas inferiores de espíritus que estaban guardados allí, haciendo presión psíquica sobre la población terrestre, pero que para poder dar ese cambio había necesidad de limpiar esas esferas, sacándolos a través de la reencarnación a una experiencia que quien la aproveche bien, bienvenido es, pero quien no, es su último cartucho, porque de allí pasará al mundo acorde a su nivel evolutivo. Carlos. Muy bien. Vamos a ver, tenemos una pregunta, ¿no?, de Marcela, que ahí será para ti, Carmen. ¿Cómo se sienten cada uno de ustedes en estos momentos de transición planetaria? Es una buena reflexión para todos nosotros, ¿no? Tú que estás acompañando ahí también de casa, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿En qué consideran que los está afectando para bien? Para Carmen, bien. ¿podría Para comenzar? bien. Sí, una gran responsabilidad, porque nosotros somos, no decimos, nosotros no vivimos diciendo yo creo en el espiritismo por esto, por la reencarnación, no, es la conducta, mi cambio. La gente nota la diferencia y de alguna manera eso me permite a mí tener una influencia en mi entorno. Entonces la responsabilidad está en lo que yo enseño, en lo que yo ejemplifico, en lo que yo invito a estudiar, porque básicamente hay que estudiar, hay que entender. Hoy, por ejemplo, teníamos en el chat, uno de los chats de acá del centro, un señor que puso: estoy viendo un diablo grande saliendo del infierno. Belén enseguida lo bloqueó y él enseguida empezó a reclamar por qué lo habían bloqueado. Nunca he ido al centro espírita, todo es por el chat. Le dije, si usted no hace presencia en el centro espírita, lo sacamos del chat,
Porque yendo al Centro Espírita, usted tiene la oportunidad de ver nuestros libros. Tenemos el libro El cielo y el infierno, la justicia divina, según el espiritismo, que ilustra, que educa, que instruye, para que usted no nos esté pasando todo lo que a usted le llega o todo lo que usted capte por internet. Hay que instruirse. Una de las caridades más grandes que nosotros podemos hacer es instruir y ejemplificar. Hay una gran responsabilidad al respecto, Marcela. Fenomenal. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Sí, quería decir que realmente todos debemos estar preparados para estos tiempos de transición, porque todos somos probados, cada uno en su área de trabajo o familiar va a ser probado. Y por tanto, orad y vigilad, pero ese orad y vigilad, acuérdense que la oración no tiene que ser una oración per se, hacer el bien, ya es una oración. Entonces nosotros tenemos que llevar a la práctica, como bien decía Carmen, el bien, a tratar con amabilidad a esa persona que va a tu trabajo, darle tiempo de calidad a tus hijos, buscar la manera de tú ser más empático con el dolor ajeno que está exacerbado y que las personas que no conocen nuestros principios viven esa fragilidad emocional. Y ahora que pasó el COVID, ha quedado muchas personas con trastornos psiquiátricos, de depresión, de una serie de situaciones. Y por tanto, hay que fortalecerse en el equilibrio personal para uno poder brindar un apoyo a aquellas personas que Dios nos trae a nuestras manos. Eso quería Como decir. siempre, la responsabilidad, ¿verdad? Mira, hay otra pregunta en el chat, si te parece, Fernando, y Carmen, si quiere luego aportar alguna cosita, pues vamos a ponerlo, ¿no? Es de Olga. Ella dice, hay personas que ya no quieren volver a encarnar en la Tierra, ¿no? Y ella dice como si eso fuera, porque piensan realmente que como la Tierra es un lugar de sufrimiento, pues que no, como si fuera algo malo, ¿no? Pero sabiendo que que la Tierra está en proceso de regeneración, sería algo estupendo volver y cooperar con ello, ¿no? Con este proceso. ¿Qué os parece esta afirmación que hace Olga? ¿Fernando? Sí, me parece muy correcto y muy bien, porque a todos nos gusta una casa bonita, un trabajo organizado, pero nosotros tenemos que ser parte activa de ese cambio y eso nos dará, ¿cómo decir? ¿Por qué yo disfrutar de ese bienestar si yo no puse nada de mi parte? Yo debo poner de mi parte y la ley del trabajo y la ley del progreso y mi propia conciencia me reclama que actúe positivamente a favor de ese cambio y colabore. Y Jesús nos invitó a esta labor, trayéndonos a la tercera revelación. Y realmente Él quiere que seamos colaboradores fieles y por tanto eso debemos hacer. Fenomenal. ¿Sí? Hay personas, sí, dice Olga, hay personas que no quieren volver a encarnar en la tierra como si eso fuera malo. Son personas que traen su herencia ancestral del paraíso. Quieren vivir sabroso, ganarse un paraíso sin esfuerzo, como explicaba Fer, sin hacer nada. Queremos tener la casa bonita, pero que alguien nos las limpie, nos las decore, nos coloque las flores y nosotros llegar y encontrar todo arreglado. Eso es lo que sucede. Pero sin embargo, si está la tierra en un momento de regeneración, sería estupendo volver. Es decir, el confort. Hay una tranquilidad, hay una felicidad de encontrar todo preparado para disfrutarlo sin colocar nuestro esfuerzo. De nosotros depende volver. Yo quiero volver a la tierra. Más, yo quiero volver a Barranquilla. Yo quiero volver a mi núcleo familiar y de trabajo en la casa espírita, pero me lo tengo que ganar. No es porque yo quiera, es que tengo que trabajar a ver si me dan ese tiquete de retorno. Cierto. Muy bien. Excelente, ¿no? Mami, la de Iris ya fue hecha, la pregunta. No.
Vamos poner entonces la de Iris. Ujú. Iris pregunta, ¿no? Buena tarde. La venida de Cristo, como está escrito en el Evangelio, ¿será vivido por nosotros literalmente? Ya que incluso personas han tenido sueños sobre este tema. Carmen, ¿quieres empezar? Las personas que han tenido sueños sobre este tema viven así, soñando. No tienen una conciencia despierta. Nosotros tenemos el Evangelio, que es el pan de vida que nos dio el Maestro Jesús hace 21 siglos y no lo cumplimos. ¿Qué va a venir a hacer el Maestro en persona nuevamente si lo que Él dejó hace 21 siglos lo cumplimos a pedacitos, a cuentagotas, a lo que nos convenga? No. La venida del Maestro Jesús es la tercera revelación a través del equipo del Espíritu de verdad, escogido por Él, liderado por Él, dirigido para que el maestro Kardec, con sus cualidades, pudiera darnos la interpretación correcta y exacta de esa tercera revelación, de lo que Él dijo y se nos olvidó, o de lo que Él dijo y no lo hemos puesto en práctica, o de otras verdades que no estábamos en condiciones de entender cuando Él vino. Así está en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo. Así es. No tiene que volver porque no se fue nunca, ¿no? Está con nosotros. Exacto. Esa es nuestra felicidad. Solamente es ser conscientes de que el Maestro está con nosotros, de que dejó todo dicho para alcanzar la felicidad, la angelitud. Está todo en los evangelios, ¿verdad? Y esclarecido, como Carmen ha dicho, ¿no? Con el Consolador prometido que él mismo hizo esa promesa, que es la doctrina espírita, ¿verdad? Pues creo que va dirigido también a Carmen, si no me equivoco. Y sería la quinta pregunta, ¿no? El fin de los tiempos, anunciado por Jesús, que es lo que estábamos hablando precisamente, ¿no? Hace referencia al final de un periodo, del periodo de transición planetaria. ¿Conocemos las fechas de inicio de la transición, así como el fin de esta misma? Hemos hablado que todo va a ser lentamente, paulatinamente, gradualmente, paralelamente, lo físico con lo moral, con lo intelectual. No hay una fecha exacta, pero hay acontecimientos que nos están diciendo, y nos los dice el Evangelio, nos los dice la Génesis, los tiempos han llegado. Es decir, se han concluido todas las fases a través de las cuales nosotros hemos crecido, hemos evolucionado, hemos aprovechado y ya es hora de hacer la separación. Lentamente, suavemente, nada con crisis de parte de las leyes divinas, todo se va a ir cumpliendo. Los tiempos han llegado. Es decir, estamos en pleno periodo de transición, pero nos faltan todavía décadas para llegar y vivir el mundo de regeneración. Yo creo que desencarnamos, reencarnamos y volvemos a desencarnar haciendo las cosas como debe ser, entregándonos con abnegación a nuestro prójimo, educándolo, aliviándolo, consolándolo y consolándonos nosotros mismos para poder pretender entrar al mundo de regeneración, paulatinamente. Pero sí, ya el tiempo se nos acabó. No podemos perder más tiempo. Fernando, ¿quieres comentar? Sí, quería complementar. El doctor Becerra de Meneses, a través de Divaldo, en el año 2010, en el tercer Congreso Espírita Brasileño, hizo una psicofonía por Divaldo y él dijo que ya se iniciaba, daba la noticia con alegría, que se iniciaba el tiempo de transición, el tiempo de regeneración ya se iniciaba. Pero luego los pensadores, uno dirá, pero las cosas no están mejores, todavía estamos muy turbios la cosa. Entonces hay que entender, lo que se nos ha explicado es que
el día empieza a las 12 de la noche, todavía estamos en ese tiempo de oscuridad. Paulatinamente, en la medida que estos espíritus nobles que ya están reencarnados y el cambio moral que vayamos haciendo colectivamente y la expurgación de esos espíritus atrasados, poco a poco se irá haciendo la luz y es un amanecer, pero como decía Carmen, es un proceso que no podemos definir un tiempo. Lo importante es que estamos en el proceso. No sé qué piensas tú, Carlos. Muy bien, sí, es esto, ¿no? La gente necesitamos comprender que no hay esto de cambio brusco, ¿no? La naturaleza no da saltos en su evolución y nada ocurre a los saltos, todo es transición, todo va progresivamente como Carmen y Fernando están explicando, ¿no? Entonces, cuando Bezerra de Menezes anuncia que estamos iniciando el período de la regeneración, estamos iniciando mismo, delante de la eternidad, nos queda mucho tiempo para estar dentro plenamente de la regeneración, como están comentando Carmen y Fernando, ¿no? Y esto es una labor que nos cabe a nosotros. Nosotros es que tenemos que sentir adentro nuestro, ¿con qué estoy sintonizado yo? Estoy sintonizado com compromissos que eu me comprometo a ter que volver a espiar outra vez? Aún estou nestes tempos que creio que podem ganhar a los outros sem ter consequências? Então, estamos aún perdidos em la expiação de pruebas. Pero se já entendemos, ¿no?, que nosso papel é construir em el sentido del bien, de que não devemos de entregar-nos a las influências negativas, não entrar em esta situação destas pessoas que estão praticando o mal em el mundo todavia, então buscamos não equivocar-nos para não generar necessidade de espiar, então estamos em la regeneração. É uma questão de posicionamento. Me gostaria de comentar, ¿no?, que está em el capítulo 18 de la Gênesis, já citado aqui, que esta nova generação começou a apresentar-se na Terra desde os tempos de Kardec já. Claro. Quando iniciou a transição planetária, já começaram a vir espíritos de outros planetas. Pero está dito aí também que os espíritos ligados à Terra, que estamos reencarnando aqui, se acompanhamos o progresso do planeta, haremos parte desta nova generação. Assim que cabe a cada um, não? Agora, se não cumprimos, então poderemos estar entre aqueles que tendremos que ir a outro mundo, porque não estamos acompanhando o progresso do planeta. E a gente então se pergunta, pero, hombre, mira o que está ocorrendo, mira as guerras, mira as disputas políticas, as coisas todas, as questões administrativas do mundo, todo segue igual. Bueno, estamos vivendo os tempos de transparência. Isto tudo já ocorria, pero quedava oculto. Hoje todo está claro. Basta ter bom sentido e mirar o que passa por la internet, por los noticieros, para saber quem é quem e quem está sendo o quê. Só nos enganam se queremos ser enganados. Ai, pero há tantas notícias falsas, fake news, pero se estamos sintonizados com o bem, nós não temos que preocupar-nos com estas tonterias, que aqueles que estão digladiando com as fake news, que se digladiem, nós estamos para construir o bem. Vou recordar, não, para finalizar este comentário. Allan Kardec estava em uma reunião com outras pessoas, e estava o Espírito de Verdade. E, então, o Espírito de Verdade está comentando alguma coisa, e Kardec lhe pergunta, não? Se ele seria como na outra pessoa que estava aí, que estava também buscando os cambios e tal. E então o Espírito de Verdade disse, não, ele hace parte de aqueles que destruem, e tu hace parte de aqueles que vão construir a partir das cenizas. Dá para compreender? O espiritista não se involucra com as coisas negativas. Necessita estar sintonizado com as coisas positivas. Há mal em el mundo? Sí, há mal em el mundo e nós estamos vendo, temos que saber que aún há. Pero em el mundo de regeneração, aún predomina
el mal. Es solo en un mundo feliz donde va a prevalecer el bien. Entonces, hay mucho camino ahí. Como Fernando ha comentado, Carmen ha destacado, tenemos ahí décadas, yo diría siglos de trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a Seguro que hacer la sí. pregunta, sería ahora las 6, ¿no, mami? Sí, las 6. Vamos a hacer para Fernando, ¿no? Una vez que hiciste la última para Carmen. Sí. Una vez que el planeta alcance un nuevo grado en la evolución planetaria, Fernando, el bien reinará en la Tierra, que ya hemos dicho, ¿no? Cuando es que el bien va a reinar. ¿Qué ha de ocurrir con los espíritus endurecidos, aún obstinados en el mal? Pues mientras ellos sigan campando a sus anchas, llevando el mal a donde vayan, el planeta no podría entrar en la nueva era mientras este fuera el caso. Mientras este fuera el caso, ¿no? Han de cambiar forzosamente en contra de su voluntad. ¿Será que serán obligados a hacerse buenos? Claro que no. La ley, el libre albedrío es una ley del Padre y su amorosa asistencia hace que por nosotros mismos maduremos y aprendamos. Los espíritus netamente, entre comillas, ignorantes y malvados, ese tipo de espíritu así rebelde, pues tendrá que pasar a un mundo de expiación y prueba. Pero el mundo espiritual dice que una parte de ellos que están en su última reencarnación aquí en la tierra, sí, cuando desencarnan, se dan cuenta, entran en el proceso de arrepentimiento, expiación y quieren reparar y quieren enmendarse, pueden volver aquí al planeta, porque no es que no lo queramos, como si ellos tuvieran lepra, le tenemos cariño y muchos de ellos, nosotros que fuimos de ellos alguna vez. Entonces realmente esa oportunidad del plano espiritual es muy, muy amoroso y misericordioso, que Dios es misericordia porque es amor, para dar la oportunidad, tan pronto hay esa actitud de cambio. Pero claro, si persiste en esa actitud de rebeldía, de empecinarse en el mal, pues necesita, es como cuando tú tienes que enviar a tu hijo al hospital o tienes que enviar a tu hijo a la cárcel porque por su mal comportamiento se tiene que alejar de la familia, pero no es un mal, es un tiempo necesario para que se reforme y pasará en aquel planeta un tiempo hasta que por fin aprenda y él volverá, como ocurrió con los emigrados de Capela, por ejemplo los egipcios, del antiguo Egipto, que luego que tuvieron su aprendizaje en la tierra, regresaron a Capela. Entonces así mismo pasará con ellos. Carlos, sí, Carmen. dentro de la humanidad terrestre tenemos que tener en cuenta a los desencarnados, que inicialmente Fer los mencionó, tantos miles de millones de almas que tienen una presión psíquica sobre la población. Especialmente sintonizan con los que están empecinados en el mal. La pregunta creo que habla de los espíritus endurecidos. Estos espíritus endurecidos, encarnados, están vinculados fuertemente con los endurecidos desencarnados. Esa es la otra plaga fuerte que tenemos en los procesos obsesivos. Esos procesos obsesivos están golpeando muy duro y allí vamos a encontrar espíritus en la infancia que son infantes de cuerpo, pero que son espíritus de trayectoria grande, moral, defectuosa, que incluso llegan a hogares disfuncionales por la misma ley de causa y efecto, a superar dificultades y la presión de los obsesores los llevan a la locura, que lo veíamos al inicio. Los llevan a la locura, los llevan al suicidio, creando para la sociedad mucho dolor y un despertar. Entonces estamos viendo ahora psicólogos, psiquiatras, cuerpos de organizaciones tratando de analizar
¿Qué pasa con la niñez y la juventud que están abandonando la vida? Muchos a través de juegos por la internet, colocándose correas en el cuello, asfixiándose para experimentar un éxtasis mortal, dañino. Son productos de un hogar disfuncional. Este es el gran problema. Tenemos falta de educación moral, intelectual, de encarnados y alimentados por los desencarnados. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar a toda esta comunidad con la educación, hablar de la vida futura, hablar de reencarnación. Esa es la verdad. Cuando el Maestro Jesús nos dice, buscad la verdad y la verdad os liberará, os hará libres. ¿Cuál verdad es? La reencarnación, que conlleva en sí ley de causa y efecto, progreso, fraternidad, igualdad, ley de amor, justicia y caridad. Entonces podemos entender realmente que nosotros necesitamos prepararnos, seguirnos educando para poder brindar educación y abrir las puertas con claridad de la reencarnación. Fenomenal. Hay una pregunta de Javi Serna, y iría para ti, Carmen, ¿verdad? Él dice, los hermanos que vinieron a encarnar de otros planetas a la Tierra, ¿vienen solo como misioneros o también vienen como desterrados de otros planetas en transición a nuestro planeta, ¿no? A mundos más felices? Si pueden ser desterrados o vienen como misión. O las dos cosas. Pueden venir unos como misioneros. Todo el equipo que acompañó al Maestro Jesús venía con una misión. Y otro grupo venían a cultivar las cualidades morales que la soberbia y el orgullo no les permitió en el mundo donde estaban. Entonces, todo va a depender de la condición de cada ser. Habrán seres dispuestos a abandonar la felicidad sideral en la que se encuentran para ayudarnos y están dispuestos a reencarnar en este momento en un planeta que presenta dificultades de odios, de orgullos, digamos toda una comunidad llena de soberbia. Van a encontrar esas dificultades y aún así aceptan reencarnar para enseñarnos. Y hay otros que vienen con su orgullo y su soberbia a cultivar la humildad, la caridad y la fraternidad, a poner a funcionar todos sus conocimientos en beneficio del prójimo. Muy bien. Gracias, Carmen. Muy bien. Nosotros tuvimos, ¿no?, esta situación que es hablado de los exiliados de la capela. Incluso hay una pregunta aquí, ¿no? Sí. Que voy a hacer aquí a Fernando. Lau Cósmica, ¿qué es capela? Sí, Capella es un planeta o sea, lejano a la Tierra existe una estrella que se llama Capella y ligado a esa estrella está un planeta de donde emigraron a la Tierra. Ese planeta está pasando lo mismo que está pasando la Tierra en este momento, pasaba a mundo de regeneración y esos espíritus reverdes, recalcitrantes, empecinados en el mal, pues fueron enviados a la Tierra y aquí reencarnaron hace como 28 mil millones de años, más o menos, reencarnaron esos hombres primitivos, pero ellos traían un conocimiento de saber cultivar los cereales, de domesticar animales, de manejar los metales, de construir, de pasar de tribus bárbaras, pasaron a construir casas, porque ellos traían ese avance de cultivar, de saber manejar los metales, en fin. Entonces realmente los exiliados de Capella, a pesar de que tienen un atraso moral, tenían un adelanto intelectual y ellos vinieron a darle un salto de calidad a la vida en la Tierra, porque ellos fueron los que trajeron esos avances
y es el simbolismo de Adán y Eva, que salieron de un paraíso y vinieron a pasar. Se le decía a Eva que entonces tendrás tus hijos con dolor y todo aquello, y al hombre que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, tiene que trabajar. La ley del trabajo es una ley del universo, pero el trabajo, por ejemplo, el trabajo en la actualidad de nosotros, que tiene que ver que tenemos ordenadores y este tipo de cosas, es más suave. Pero si nos vamos a la rudeza del campo, de labrar la tierra, de tener que secar pantanos y todo aquello, pues es un trabajo rudo. Entonces, eso es lo que significó para ellos reencarnar en la tierra y en unos cuerpos primitivos que eran con muchos vellos, y por eso es que ellos tuvieron como el trauma psicológico de que estaban reencarnando en monos, pero no es en animales, pero no es simplemente, pero ellos ayudaron al mejoramiento de la raza terrestre y trajeron ese adelanto espiritual. Son procesos que realmente para nosotros nos parecen extraños, pero realmente para un planeta son etapas porque por ley del progreso los planetas van pasando del mundo primitivo a mundo de expiación y pruebas, a mundo de regeneración, a mundos felices y a mundos celestes. Entonces todo es una evolución, nada queda estacionario en la Tierra, en el universo, es una ley del Padre. Excelente, Fernando, muchas gracias. Mira, Elio Daniel Balbuena hace una pequeña reflexión sobre lo que tú, como resumen, ¿no? A lo que vienes tú a comentar. Dice que el establecimiento definitivo del planeta Tierra como mundo de regeneración dependerá de la rapidez de nuestro cambio personal, ¿verdad? Al final se centra en lo que venimos diciendo de la responsabilidad individual, de la reforma íntima y de la entrega al prójimo, de la abnegación, es esa, ¿no? Esa reforma, al final, que ha hecho esa, bueno, Low Cósmica pregunta si los egipcios son mediums. La mediunidad no tiene nada que ver con las nacionalidades, ¿verdad? Y Habían entre ellos mediums, ¿verdad? claro, como en todas las nacionalidades y en todas las culturas, la mediunidad es innata al ser humano desde su creación. Bueno, Carlos, me parece que te toca a ti, ¿verdad? Sí, hago esta pregunta aquí para ahora, habla Carmen, ¿no? Estaba hablando Sí. Fernando hace ratico. Sí. Entonces, Carmen, si los espíritus menos adelantados han de ser enviados a mundos más primitivos, acorde con su grado evolutivo, ¿no es eso contradictorio al amor de Dios? Pues, de algum modo, poderia estar separando seres queridos, padres, hijos, familiares, enfim, não? E incluso amigos. Hemos de pensar que já nunca han de volver a encontrar-se? Já foi comentado alguma coisa já. Sí, acordes a su perversidad, no al primitivismo. Porque es que nosotros tenemos que nacer, desarrollar. Habló algo Fer del libre albedrío, que es una herramienta inherente dentro de las potencialidades con que fuimos creados, simples, sencillos, perfectibles, y el libre albedrío se va a ir desarrollando como el intelecto, que pasa de ser rudimentario a tener cierto grado de finura. Entonces, crecer es normal dentro de este mundo. Estamos en estos, digamos que son estadios de salvajismo, de primitivismo, para alcanzar la civilización. Pero permanecer en la perversidad es lo que nos va a llevar a nosotros a ser desterrados, exiliados, porque nos convertiríamos en factores de perturbación para el progreso de un planeta. Los seres que nos amamos, mírese bien, nunca dejaremos de amarnos, porque la distancia física no destruye el sentimiento. Entonces, los padres que aman a sus hijos, que no los educaron bien y que los ven sufrir, lloran sus lágrimas de sangre. Pero los padres que educaron a sus hijos, que les dieron el amor, los correctivos necesarios y los ven sufrir,
lloran con satisfacción, se los encomiendan al Padre. Entonces, esa separación que se da es también transitoria, porque los que van a un mundo inferior por su perversidad se reformarán y volverán. Y volverán. Es el retorno, como le llamamos dentro de las simbologías que utilizamos, el retorno al paraíso. Podrán volver a un mundo de regeneración donde están sus seres amados, que nunca los abandonarán y nunca los olvidarán. Qué bueno. Que la separación nunca va a ser eterna, ¿verdad? Fernando, ¿quieres apostillar algo? Bueno, yo iba a decir que todos sufrimos en la actualidad de la inmigración. Muchos de nuestros países emigran muchas personas y es un mal necesario porque ellos necesitan aprender en otro lugar y poder desarrollarse lo que en su país a veces no logran hacer. Entonces las separaciones emocionales, pero en busca de un progreso, son necesarias. No tenemos que ser egoístas. Si lo queremos, déjalo volar. Déjalo, aunque tenga que ir a un planeta de expresión y prueba, es como yo decía en el sentido de que a veces hay que ir a la cárcel, a veces hay que ir al hospital, internarse y pasar un tiempo para que te sane, para que te enmiendes y corrijas y vuelva al núcleo familiar, pero ya sano. Entonces, a veces dentro de la familia, ¿cómo decir? Por el amor, no siempre se logra esa corrección. Se necesita a veces sorber la amargura, la amargura de una prueba difícil para nosotros crecer. Ustedes saben que Dios tiene los mecanismos o por el amor o por el dolor, y no es que Dios sea malo cuando nos envía el dolor, es que es necesario porque no queremos entender. Entonces, Dios que es amor, nos da esa prueba. A veces el amor es aplicar la disciplina, ¿verdad? No es solo el buenismo y toda la parte más dulce, porque aún somos espíritus rebeldes y necesitamos de eso, ¿no? Ya hemos visto lo de Manuel y Chico, ¿no? Las 3 normas, ¿verdad? Que todos las sabéis. La disciplina y la disciplina. Hay una pregunta de Javi Serna Navarro, a ver qué, para Fernando, ¿verdad? Y luego si Carmen quiere añadir alguna cosa. Él tiene una inquietud y dice que algunas de las personas que sufren de autismo, ¿puede ser que sean exiliados de otros planetas que encarnan en este? No necesariamente, o sea, los problemas del neurodesarrollo, que es el espectro autista, tiene muchos matices, pero muchos de de estas personas o pacientes, en realidad, ellos están, es como una fuga a la realidad y se envuelven en sí mismos y hay esa distanciamiento con lo que los rodea. Entonces ellos están viviendo una etapa interior y no siempre pueden manifestar todo lo que ellos quisieran manifestar. Pero acuérdense que parece como que es un terrible castigo que Dios le está haciendo. No, Dios le está corrigiendo por necesidad, porque ellos necesitan de ese tiempo de reflexión. Lo mismo pasa a veces con los suicidas. Tienen que reencarnar en encarnaciones punitivas en el sentido de retrasado mental, con limitaciones de que le falta un brazo, o sordomudo y este tipo de cosas, pero son necesarias para su recuperación. Entonces realmente no veamos, como dicen en la medicina, y Kardec hace muchos ejemplos, que a veces se necesitan los remedios amargos y desagradables, pero que van a curar. Entonces nosotros, la justicia divina que quiere nuestro bien y nos ama, busca en su momento un proceso así necesario para nuestra evolución. Carmen, ¿quiere comentar? Sí, quería comentar respecto, antes decía Fer que Dios en algún momento nos manda el dolor para corregirnos.
pero la consecuencia de nuestros actos y de nuestras infracciones a las leyes son las que generan el dolor. Somos nosotros mismos los que generamos el sufrimiento y la aflicción. Cuando hemos estudiado algo muy mínimo sobre los niños autistas, entendemos primero que el espíritu no es autista. El autista es el cerebro, el órgano, digamos, toda esa maquinaria de su sistema nervioso que tiene un defecto mínimo que le impide poder expresarse ampliamente por causas que él mismo ha generado. Entonces, así, bien descrito como lo dijo Fer, se enclaustra en sí mismo. Es como una pirámide que en su vértice superior le faltara una piedrecita. Esa piedrecita es el punto de respiración de la pirámide. Esa piedrecita es el punto de luz del autista. Él sí sabe, es inteligente, él comprende, pero entre comillas, no le da la gana de comunicarse más ampliamente, porque siente la limitante que tiene en su organismo central. Pero él recibe el amor, recibe el apoyo y a eso él responde positivamente. Queria comentar, ¿no?, que como já informaram Fernando e Carmen, o autismo hoje é um espectro. A variedade é tão grande que não se pode classificar. Então, Steve Hopkins, por exemplo, era autista e foi um científico, não é, de nossos tempos, moderno, não? E um grande científico. E então temos mais hoje uma definição de que o autismo é um estado de ser, uma forma de ser. E então não podemos classificar propriamente como enfermidade. Há que ter muito cuidado, porque incluso não há medicamento para autismo, não existe isso. E então, com muito respeito, não temos que tratarmos, a vezes, a pessoa está passando incluso por uma situação em que pede para reencarnar em alguma família, em que vai auxiliar a família a generar paciência, ter compreensão, uma série de coisas, não? Então, não dá para classificar. Devemos de ter muito cuidado com isso, não? E eu tenho um hijo autista e les digo que hemos aprendido muitíssimo com ele, muito mesmo, não? E ele tem grandes dificuldades de comunicação. Há outros autistas que não têm tanta dificuldade de comunicação, mas é uma das características. Normalmente, todos temos algum tipo de comportamento autista, mas só é classificado como autista quando tem por lo menos 5 comportamentos, não, que não são os mesmos em todos eles, mas que dariam, então, esta qualificação de autista. Pero varia muito, e não dá rave para afirmar que eles seriam exiliados, não dá, de forma nenhuma. Muitos han reencarnado na Terra muitas vezes e estão aqui, não reencarnando todavia. Bien, temos 2 perguntas, não? Uma de Lau Cósmica, que puso, qual é a mirada, estás vendo esta aí, qual é a mirada desde o espiritismo sobre o aborto que sucede neste processo? Quer comentar, Carmen? Um seminário. Isso aqui dá um seminário, sim. Buscar la manera más resumida. Lau Cósmica, te invito a estudiar. Te invito a estudiar Por los Caminos de la Luz de Emmanuel, que esclarece mucho con respecto a la pregunta anterior. Y para nosotros, los que conocemos la doctrina espírita, sabemos que hay vida desde el mismo momento de la fecundación. Aunque haya una multiplicación de 8, 16 células, hay vida, porque el espíritu reencarnante se ha vinculado a través del centro genésico con el óvulo materno, atrayendo al espermatozoide del padre aquel
de los 300 millones de espermatozoides que salen en esa eyaculación, atrae a aquel que trae las características para la formación de un nuevo cuerpo que va a resolver sus necesidades de orden moral y de orden físico. Entonces, desde ese mismo momento hay que respetar la vida en el sitio más seguro que tiene el ser humano, que es el útero femenino. Allí son agredidos diariamente miles de seres. Para nosotros es un crimen cobarde. Listo. Yo solamente quería como corroborar en lo siguiente. Si, Lau, si tú misma no puedes disponer de tu cuerpo y suicidarte porque ese cuerpo te lo dio Dios para tu progreso y es Dios quien te lo va en su momento a quitar, si uno no dispone de la propia vida de uno, ¿cómo uno va a disponer de una vida ajena que merece más respeto? Y más cuando está en esa fase que no se puede defender, que es pequeñito y que no tiene la forma de defenderse. Entonces es un crimen de lesa humanidad. Muy bien. Vamos profundizar este assunto, ¿no, Mamen? De repente Sí. en algún coloquio, ¿no? Como Sí. Carmen dijo, esto da un seminario, ¿no? Pero lo trataremos, ¿viste, Lau, en el futuro. Acompaña. Y queremos invitar, de hecho, a Lau Cósmica, si tiene interés, en el canal de YouTube del CEF hay varios trabajos que hablan sobre el tema del aborto desde la óptica espírita. La misma Carmen, hace unos meses, hizo un trabajo en el que hacía el abarque de todo lo que era atentar contra la propia vida, en el que contaba con el suicidio, la eutanasia, en defensa de la vida. O sea, por ese mismo título lo puedes buscar si quieres en YouTube. Y de hecho hay más trabajos, ¿no? de más compañeros, pero el más reciente que tenemos, si te interesa profundizar un poquito más. Y de ahí, por ejemplo, pues puede ser que te inspire, ¿no? Para seguir estudiando, que es lo que hemos hecho todos, que hemos sentido esa chispa, esa curiosidad, y ahí empezamos a leer, a estudiar y a ver todo lo razonable que tiene esta doctrina, que la puede, de hecho el propio Kardec lo dice, ¿no? Que la puede enfrentar cara a cara con la razón. Y de hecho, si hubiera cualquier cosa que la ciencia demostrara que el espiritismo está errado, el espiritismo debe cambiar. Hasta ahora no ha ocurrido. Hay algo que es importante. Hay muchos métodos anticonceptivos. Sí. ¿Por No qué? no necesita recurrir al aborto, ¿no, Carmen? Llegar al embarazo para abortar, no. Hay muchos métodos anticonceptivos. La doctrina da una explicación razonada y razonable que puede aceptar o no, pero no es ya que hablemos de que es un crimen porque sí, porque siempre se dijo, no. La doctrina te da una explicación razonable. Vamos a comprender con la razón por qué a la luz de la lógica. Es un crimen, a la luz de la lógica. No es un dogma religioso, no, para nada. Todas las religiones, de hecho, sostienen que el aborto es un crimen. Pero el espiritismo te explica por qué. Razonadamente. Muy bien. Mamen, voy a hacer la última pregunta y después tú cierras, ¿no? Que estamos sobre la hora. Yo creo que va a empezar Fernando ahora, ¿no? Aquel que haya podido estar errado en su proceder, que ha hecho mal y que por cualquier circunstancia, al estar en contacto con los buenos y se arrepiente de corazón, tratando de reparar todo el mal que haya causado, ¿está a tiempo de permanecer en este planeta cuando haya alcanzado la Tierra el nuevo grado de la escala evolutiva? ¿Podría ser el ejemplo del trabajador de la última hora? Efectivamente, sí. Qué bello. Esa es la realidad. Todos nosotros pasamos por ese proceso de arrepentimiento, expiación y reparación. Entonces, luego que nos damos cuenta de nuestros errores, pues pasamos a planificar esa vida en la cual vamos a reparar, a devolver en bien el mal que hicimos. Entonces, muchos de nosotros, como podemos ver en el libro de los misioneros, que se ve en el caso de Abelino, en los primeros capítulos ustedes verán situaciones de mediums que realmente fueron invitados a ser trabajadores de la última hora y fracasaron.
pero muchos de nosotros somos inventados o renacimos para ser trabajadores de la última hora, porque tenemos que aprender a devolver en bien el mal que hicimos, y nuestra propia conciencia así nos lo exige. No es que Dios nos lo está imponiendo, sino que nuestra propia conciencia así nos lo exige, y es una satisfacción para nuestra conciencia, para nuestra paz y serenidad interior, devolver en bien el mal practicado en el ayer. Es por tanto una gran oportunidad, y que la doctrina espírita nos da tantas herramientas para que podamos hacer el bien. Si quiere complementar, Carmen. Estuvo muy bien, y a mí me pareció una pregunta incluso muy bonita porque el contacto con los buenos, que es lo que nosotros queremos lograr, cambie al que está en el error y en la equivocación, y eso tiene un gran mérito. Y es lo que nos sucede a nosotros cuando llegamos al mundo espiritual, desencarnamos, nos damos cuenta de los errores e imploramos una nueva oportunidad, con una resolución de cambio. Entonces, es válido, claro que sí, cambia y bienvenido. Qué bueno. Pues vamos a terminar con una frasecita de Manuel, que por la mano de Chico, ¿no? Que está en Pan Nuestro, y dice así: ¿qué más deseas? Si aguardas una vida fácil y situaciones de evidencia en el mundo, acuérdate del maestro y piensa un poco. Eso queda para nuestra reflexión. Y bueno, ya estamos, ¿no? Ya hemos llegado a la hora. Y bueno, lo que nos queda por expresar es nuestra gratitud tanto a Carmen como a Fernando. Ha sido verdaderamente excelente, lo hemos disfrutado muchísimo. Queremos agradecer a no Carlos. se olviden quien le gustó de poner me gustó, pónganlo ahí. Exactamente. Nosotros somos un centro virtual. Todas nuestras actividades son virtuales, son online. Estamos en los canales, todas las redes sociales, y principalmente emitimos pues por YouTube. Así que si queréis que os salga, tenéis que darle me gusta, darle al vídeo, ¿no? Y seguirnos en el canal si queréis estar al día de lo que el trabajo que hacemos humildemente y con todo nuestro cariño, porque lo hacemos con el ánimo de que esta doctrina tan consoladora, tan amorosa y tan real llegue al mayor número de corazones, porque a nosotros nos ha hecho mucho bien. Así que una gratitud inmensa a todos los que habéis asistido, a todos los que habéis estado comentando, con tanto cariño, saludándonos, poniendo vuestras preguntas, vuestras reflexiones. Infinita gratitud. Invitaros, como siempre, a la próxima semana, que tendremos otro coloquio, ¿verdad? Que será el día 25 a las 22:30 de aquí de España, el horario. Tenéis que verificar el horario en cada una de las zonas. Y con un coloquio espírita, por supuesto, que se va a titular La Generación Nueva, Modelo Jesús. Y estarán a cargo de nuestros queridos amigos David Stari y Marcela Esteve. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Gracias a María, a Rodrigo, a Alba, que son nuestros queridos técnicos. Sí, que se pongan ahí. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias y un abrazo fraternal a todos. Sí, señor, gracias. Feliz noche, feliz fin de semana. Hasta el domingo. Muchas gracias. Hasta el domingo.